Amigos y seguidores de Veo, Escucho y Os Cuento, bienvenidos a un especial en el que vamos a hablar de física o química, la nueva generación. Una temporada que ha dado mucho de qué hablar porque resulta que además hace escasos días se ha anunciado la segunda temporada, un anuncio muy positivo para todos los fans de esta nueva generación que al parecer promete bastante. Y para ello tengo el placer de contar con mis compañeros y grandes amigos Irene y Javi. Muy buenos días, chicos. Muy buenos días, Irene. Otra vez aquí reencontrándonos después de tanto tiempo. Buenos días, Patri. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Buenos días también, Javi, a ti, como siempre, gran veterano. Muy buenas, chicas. ¿Qué tal? Bueno, quería empezar un poco, poniendo un poco en contexto, ¿no? El hecho de que vosotros habíais sido y sois muy fans de física o química. De hecho, hace poco nos reunimos aquí en Madrid por mi cumpleaños, tengo que decirlo, y vimos a Angie Fernández, ¿no? En una obra de teatro. O sea, sois fans de esa serie que ha marcado a generaciones. Quería preguntarte a ti primero, Irene, por empezar por ti, ¿cómo sientes la evolución que ha pegado física o química desde sus inicios hasta la actualidad con esta nueva generación? ¿Cómo te sientes como fan? Bueno, he de decir que yo, antes de comenzarla, como creo que le pasaría a muchísima gente, haces un poco de rin-tin-tin por el hecho de que todo lo que significó y todo lo que llegó a lograr física o química original estaba en muy buena posición, y llegar de repente años después con una nueva generación, nuevas historias, en una época en la que ya las ideas y todo y cómo hacer series funcionan de forma diferente, pues yo estaba con un poco el miedo de decir, buah, me va a gustar mucho, no, después la original superarlo ya es muy complicado, o llegar a cierto nivel, pero me ha sorprendido bastante. Creo que los directores, la producción lo ha sabido gestionar muy bien, y ya lo dijeron desde un primer momento, que se llama física o química, la nueva generación, que tiene cosas que están relacionadas con física o química original, pero que es como una historia completamente nueva. Así que te lleva a un mundo en el que empiezas desde cero. Es como si vieras física o química la original desde el principio. Una historia completamente nueva, nuevos personajes, nuevas historias y sobre todo esto, nueva época. Pero a mí me ha sorprendido para muy bien, la verdad. Qué bueno. ¿Y tú, Javi? ¿Cómo evalúas? Pues yo voy un poco ligado de lo que dice Irene. Yo cuando lo anunciaron, que era una nueva generación completamente diferente, pues también es verdad que pensé, digo, voy a darle la oportunidad, pero más que nada por la curiosidad de ver pues cómo iba a ser esta nueva generación y tal, pero siempre con las expectativas quizá un poquito más bajas, pensando que a la original pues obviamente es muy difícil ya no de llegarle, sino de incluso igualarla en algunos aspectos. Y bueno, es verdad que empecé a verla poco a poco, y a pesar de que realmente para mí yo siento que la original sigue estando en un punto mucho más alto que esta, por lo menos a día de hoy, pero sí veo que es un producto de calidad, que es un producto que han intentado cuidar y que no han intentado hacer tanto como la gente decía que iba a ser un Élite 2. Al contrario, yo creo que ha seguido manteniendo esa esencia de física o química y no ha cogido tanto la esencia de Élite como la gente pensaba al principio que iba a ser. Aún así, tengo que decir que hay algo que he echado un poco de menos con respecto a la original, y es que creo que, no sé si es por el número de capítulos que han sido muy reducidos o qué, pero tengo que decir que de la trama de los profesores creo que en esta generación no se toca prácticamente nada. Se lleva muy por encima, y lo que marcaba física o química diferenciaba sobre todo de otras series tipo como Élite, era que tanto los profesores como los alumnos tenían tramas bastante buenas. Ese paralelismo, ¿no? Entre las tramas de los profesores con los alumnos y la mezcla que se hacían entre ellos y cómo se enrollaban entre ellos. Aquí prácticamente estás viendo la vida de los alumnos, pero los profesores los ves en el instituto. Solo se ve la historia de un profesor, una profesora, sí, en este caso. ¿Que quién es? Marta. La de filosofía. La de filosofía. Que la de filosofía dice, yo he sido alumna de Irene, ¿no? O algo así. Exacto. Pero Exacto. ¿Quién era en física o química? Yo no recuerdo a esa actriz. Irene era la primera profesora de filosofía al principio. Sí, dices la alumna. Yo no recuerdo a la alumna.
A Irene claramente, ¿cómo no? No. A ver, es que la alumna yo creo que sería una de estas compañeras que no era protagonista que estaba ahí. Sí, ¿sabes? que era como... O directamente no tuvo por qué ser compañero de eso, Zurbarán, porque nunca dijo que yo hubiera estudiado en Zurbarán. Claro, que podía ser otro instituto del que hubiera dado clase también, efectivamente. Anda. Vale. Que a todo esto ya hablaremos de esto más adelante, del personaje y todo esto, y cómo empieza. Claro. Bueno, pues vamos a ahondar un poquito sobre, de forma genérica, qué es lo que más os ha gustado o sorprendido, ¿no? Porque estáis diciendo, me ha sorprendido, sí, pero hay que indagar más. ¿Qué es lo que más os ha gustado? ¿Qué personajes son vuestros favoritos? El inicio, ¿no? Bueno, Yo siento, a ver, yo lo poco que he visto, que no me ha dado tiempo a ver el primer capítulo entero, pero lo poco que he visto es que siento, aparte de tener la esencia de física o química de la original, como que ha empezado muy parecido. Por lo menos es mi punto de vista, salvo que ahora sí hay más drogas, hay más móviles, en esa época no había, era 2008, pero que ha empezado como muy parecido, con una muerte de una alumna o un alumno, tal, que encima tiene un hermano, que el hermano está en el Zurbarán, como que no... En ese punto la creatividad no se ha notado al extremo. A ver. Bueno, realmente, si tú te das cuenta, perdón Irene por cortarte, Sí, Javi. si te das cuenta, todas las series que hemos visto de este tipo han empezado igual, porque Élite empezó de la misma forma. A ver, pero es verdad que yo creo que deberían de haber empezado con otro empiece, no exactamente calcar lo mismo. La profesora de filosofía que reúna a todos en una sala y les encierre, no sé qué, es que es prácticamente lo mismo. A ver, Patri, yo creo que está muy bien por el hecho del grupo que se forma de los personajes. O sea, la idea está muy bien hecha porque luego es el grupo que se crea y todo lo que va surgiendo en todo ese grupo que juntan. O sea, creo que la idea está muy bien ambientada. O sea, es lo que dices tú, transcurre la muerte y la muerte hace que haya ese grupo de apoyo. Y ese grupo de apoyo al final termina siendo el grupo protagonista desde el principio, desde el minuto 1 hasta el final. Entonces al final son los que hacen piña y hacen grupo. Evidentemente luego ya no debatimos el hecho de que volvemos a lo mismo. Las épocas no son las mismas que cuando se hicieron física o química original que ahora, que son muchos años después, que móviles nuevos, muchas redes, las pastillas de depresión y ansiedad de lo que ahora se habla, que antes no se hablaba tanto, las relaciones liberales, etcétera. El género no binario, ¿no? Que también se demuestra. El género no binario que también se demuestra con un personaje. También, exacto. No binario. Como no binario, eso. Y, por ejemplo, ¿qué otras temáticas destacaríais? Javi, tú, por ejemplo. Pues el hecho, por ejemplo, de que ahora quizás está mucho más normalizado el hecho de los tríos, la trieja, como por ejemplo aquí se denomina. Hay cosas que así no estaban en la otra generación tan marcado. Y bueno, como que quizás todos estos temas se llevan de una forma, se hablan con más normalidad y con menos tabú. En la otra generación siempre, yo me acuerdo por ejemplo en el personaje de Fer, que era el chico gay, que siempre todo esto era tratado con mucho más tabú. Sin embargo aquí ya ese tipo de relaciones no se ve como tanto tabú, se ve como más normalidad, como debe de ser, adaptado bastante a esta generación nueva. Claro. Inclusive, si me deja incidir Javier lo que ha dicho ya acompaño, el personaje de la que hace novia de Dani, que es Marina, es la chica que es lesbiana, pero está con Dani. O sea, sin embargo, sucede todo lo que sucede, que el personaje que muere es la hermana de Dani, y de hecho Marina se queda con Dani un poco al principio como apoyo para que no le pase nada, pero cuando ve que la muchacha ya no puede más, habla con Dani y le dice, mira, me pasa esto, esto y esto, sin problemas, sin tapujos, y Dani, por más que cueste o no cueste, lo termina entendiendo también casi bastante al momento. Entonces ves como mucha más normalidad, como que estamos, pues eso, en la época en la que estamos y ya la gente lo entiende de otra manera. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, vamos a empezar ahora por Javi, hablando precisamente de personajes, de parejas, de toda la vorágine, ¿no? De todo esto, el escenario de personajes. ¿Cuál dirías que es tu favorito y sobre todo la pareja favorita? ¿Quién te ha marcado especialmente? A ver, yo realmente personajes me han gustado todos, pero sí tengo que decir que hay un personaje que me ha gustado mucho, como ha sido el de Jeremy.
sinceramente, me ha gustado mucho. Creo que el chaval lo ha hecho bastante bien. Santiago Garzoni, creo que hace ese papel de chico recién llegado nuevo a un sitio que no encuentra al principio su lugar. ¿Ese es el que es ecuatoriano, puede ser? ¿O no? ¿Hay uno que es como de Ecuador o de por ahí? Que viene nuevo. Santi Garzoni, ese es. Es canario, creo, si no me equivoco, ¿no? No sé, algo dice de Ecuador o algo, que mi familia es de Ecuador. Bueno, sí, el personaje, sí. Sí, no, El personaje. Ya no hablo del actor. Perdón, sí, exacto. Pues él mismo, y la verdad que la evolución que tiene, de cómo se integra, la verdad es que me encanta. Y obviamente, pues después la pareja que forma, ¿no? Con la chica, ahí no me acuerdo el nombre ahora. Bárbara, exacto. Cómo va fluyendo todo al principio. La verdad es que tiene unos momentos que te ríes de risa, la verdad. Por ejemplo, cuando le da su primer beso en la borrachera. Después el siguiente. Bárbara es la chica esta que quiere besar y que quiere... Muy bueno. Es que como no me queda con los personajes, porque acabo de ver el primer capítulo hace nada, un poquito, no lo he terminado. Bárbara es la chica que quiere besarse y no sé... Vamos, la chica más... ¿No? La del pelo corto. Esa es la amiga. Esa es la amiga, la que dices tú es la amiga. Bárbara es la amiga de ella, que es la que toma las pastillas, la que tiene pelo naranja largo. Ah, vale. Que se considera la chica fea, por así decirlo, de que nadie va a querer con ella. Sí, que no quiere llamar la atención, eso. Va a su rollo. Un poco lo que se llamaba antes friki, pero a día de hoy que ya no se llama friki. Ya... Pues tiene momentos es que claro, entonces súper buenos. Lo que pasa en el primer capítulo es que Bárbara trata de que la amiga, la del pelito corto, que no, ¿cómo se llama? Se junte con él. Pero es que claro, sí, porque a ella le gusta, pero tienes que ver todo el desarrollo. Claro. Si no... Qué bueno. Exacto. Pero van a tener momentos muy buenos, momentos en los que tú lo vas a ver y te vas a reír mucho. Y vas a ver que tienen una química muy buena. Entonces a mí me ha gustado mucho, la verdad, esa pareja en especial. Me han gustado todas, porque hay personajes muy buenos. Pero yo destaco esa porque realmente sí. Obviamente esos tres son súper buenos. Pero como yo sabía que los ibas a decir, pues quería decir otros. Para no quitarte el protagonismo. Así que ahora te toca a ti. Venga, Irene, cuéntanos. Ya lo he dicho. No, yo es que de hecho mi personaje favorito femenino es Asia y mi personaje favorito masculino es John. Y luego tienes a Koldo, que dices, bueno, a ver cómo viene con este, que a mí me ha gustado mucho el personaje de Koldo. O sea, me parece como una mezcla, no sé si estarás de acuerdo o no, Javi, me parece como una mezcla entre Cabana y Gorka. La idea de un poco montar el personaje es como un poco mezcla de Gorka y Cabano, porque no es ni tan loco el tío de hacer maldades a todo por haber y por haber, pero tampoco es el típico personaje del que te enamoras súper bueno tal. Entonces es como la mezcla perfecta. Claro, luego evidentemente, como he dicho, adaptado a que está en una trieja. Del héroe es lo mismo una historia a lo mejor de 2 que de 3 personas, es mucho más complicado. Ya de por sí una de 2 es complicado, una de 3 es más complicado aún. Pero yo, cuando vi a John, de primeras, bueno, dices, un personaje, bueno, le gusta el arte, repetidor, está ahí integrado muy bien al grupo, pero claro, a medida que van pasando los capítulos, también va teniendo ciertos puntos en los que pues te va llamando la atención, el cómo acercarse a los demás, el cómo ir formando parte de la trieja, cómo ir tratando de compactar absolutamente todos los tres, y Asia, el carácter que tiene, arrasa con lo que le da la gana, cuando le da la gana y como le da la gana. O sea, me gusta porque es una tía que tiene carácter, que va directa, que no se calla nada, que cuando tiene que ayudar ayuda, que cuando tiene que decirte algo mal te lo dice, cuando te tiene que cabrear y mandarte a China lo hace, y cuando tiene que pedir perdón también lo hace. Entonces, a mí humana en todos los aspectos, podría decirse, ¿no? Humana en todas las aristas. Sí, o sea, yo es que creo que lo tiene todo para ser un personaje, además que es que opaca. O sea, quiero decir que tú la ves en pantalla y dices, hostias, sí, cuando se enfrenta con la... ¿Quieres ver más? Cuando se enfrenta con la chica, vamos, con la actriz que creo que es la actriz que hace la Bernardeau, ¿no? Creo que es. Carlota. Sí. Bueno, se nota que ella tiene más poderío. Sí.
Es que son diferentes, o sea, son personajes que no pegan nada, tía. La una es lo que antes llamabas, por eso es que las historias cambian y las épocas también. Asia tira más al lado, vamos a decir, Choni, mientras que... de Yoli, ¿no? Carlota un poco tira con los aros y tal, incluso se pone aros de esa época. Claro, y Carlota tira al pijo, es influencer, es súper la niña mona, tal, pero luego es verdad que te das cuenta de que su vida real, en cuanto a ella, la familia que tiene y todo, tampoco es tanto como se lo monta delante de una pantalla. O sea, quiero decir, tú la ves en la pantalla como se promociona en las redes, cómo pone a skincare, a Didi haciendo la skincare, o cosas así, o promocionando cosas a sus seguidores, pero luego ves su casa, la casa donde vive, su madre, etcétera, y la historia que pasa en la misma serie, todo lo que pasa con Pelayo, todo lo que se le sucede a ella, tal, y dices, uy, a lo mejor no es la típica pija influencer de la que tú te montas la idea, desde un principio. Entonces, bueno, y un personaje que yo no quiero dejar sin nombrar es el de Iria. O sea, lo has nombrado antes por el tema, pero es que a mí Iria, de que te empieza siendo a cerebrito de la clase, a ser mucho más que a cerebrito. O sea, de hecho es la única que se presenta en un momento de la serie a un examen, porque ninguno de sus compañeros se presenta. Y de hecho, cuando Brianna, se llama Brianna, creo, Sí, la de Brianda, la jefa de estudios y profesora de lengua y literatura, se recoge el examen de Iria y lo lee. No es la Iria cerebrito respondiendo a todas las preguntas del examen, es Iria hablando de por qué razón sus compañeros no se han presentado en el examen y bla bla, y empieza a hablar pues eso de ella y de sus compañeros. Entonces es un personaje muy interesante, y luego que no la ves tan, vamos a decir, de tal manera como Asia, del sentido de imponerse delante de todo el mundo y decir cualquier cosa. No, la cuesta horrores. Y es la más, de la serie, como decirte, la más inocente, ¿no? De alguna manera, sí, por lo menos el primer capítulo. Por eso digo que hay un cambio, o sea, al final de la serie se termina declarando a alguien. Anda, mira. O sea, públicamente delante de todo el mundo. Entonces, quiero decirte que por Sarna de valentía. Cambia mucho la historia. Que bueno, a mí la verdad que tengo que decir dos cosas, ya que has mencionado a Brianda, el personaje este. Primero, me ha hecho mucha gracia que Carlos García Miranda, que es el guionista de Física o Química de esta nueva generación especialmente, y que ha estado en el regreso, en el reencuentro y todo eso, que haya tenido un cameo y que haya actuado así como profesor en cierto momento clave del primer capítulo, ¿no? Y luego, en segundo lugar, me ha encantado ver a Itziar Miranda, sinceramente, porque es una actriz de los pies a la cabeza que todos hemos conocido por Amar en tiempos revueltos y por Amar es para siempre, que ha tenido muchísima longevidad en esa serie, y que de pronto pues esté en otra serie siendo como directora, ¿no? del Instituto del Zurbarán. Me ha gustado mucho. La jefa de estudios. Sí. Me ha gustado mucho porque ya te digo, es la única cara que reconozco. No sé vosotros si reconocíais a otros actores. Bueno, la chica de los rizos sí que estuvo en el internado de las Cumbres, ¿no? Juraría. La joven, la que está al principio de novia con el chico que muere su hermana. ¿No estuvo también como actriz en el internado de las Cumbres? La que está de novia con él. ¿No? La que está de novia con Dani, pero con Dani. Marina. Creo que sí. No, tía, hay alguien que se conoce más. De los profesores hay alguien que conoces. O sea, Marta, que es la que hace de profesora de filosofía, sale en Valeria. Ah, bueno. Claro, es que yo ahí no estoy tan puesta, claro, ya a Valeria no la he visto. Valeria, claro. Bueno, yo lo que dices tú de Itziar Miranda, sí estoy de acuerdo contigo, la verdad, porque la ves haciendo un personaje muy distinto, un personaje muy fuerte, un personaje de alguna forma como Olimpia, ¿no? Por así decirlo, un personaje más tipo parecido a Olimpia, pero quizás siendo algo más humano que Olimpia al principio, porque Olimpia al principio de humanidad yo le veía muy poco, era una jefa de estudios fuerte. De hecho, ha sido muy curioso porque la misma Itziar Miranda, ella dijo que el apellido que le han puesto al personaje de Brianda Milán ha sido directamente por el personaje de Ana Milán, que es el personaje que hacía de Olimpia. Por eso le pusieron el apellido. Anda. Haciendo como una pequeña referencia a ella, eso lo comentó ella.
Y sí, la verdad es que es un personaje muy fuerte, muy marcado, con un carácter, pero al mismo tiempo también se le ve que tiene una historia que yo me he quedado con ganas de explorar esa parte suya porque no se ha visto tanto, y se ve que es una mujer que también tiene cierta historia que le ha hecho endurecer ese carácter, porque a medida que va sobre todo con Marta, van hablando, van saliendo temas de Marta y tal, se le ve como esa mujer va ablandándose un poquito. Entonces yo me gustaría en esta segunda temporada que se explorara un poquito más el concepto de ella, de ver realmente qué es lo que ha pasado y ver algo diferente, como le pasó a Olimpia, dar un giro y poder ver otro tipo de facetas de ella. Bueno, ahora haciendo un poquito spoilers, ahora para la gente que no haya visto la serie ya puede apagar la grabación, ya puede parar el especial. Haciendo un poquito de spoilers, Irene, si tú tuvieras que elegir un momento, una escena que te haya marcado especialmente, o dos, si quieres, pero sé breve, intenta ser lo más breve posible y concisa, ¿cuáles dirías? Es muy complicado, Buah. A ver, claro, yo es que me voy siempre a lo mismo, claro. Yo es que dependiendo de cada persona, de los personajes favoritos, las historias favoritas que tengan, van a ser una escena u otra. Claro. Yo, que soy muy fan de La Trieja, pues me gusta mucho el momento, no sé si es en el capítulo 6, si no me equivoco, que es cuando a Koldo se le empieza a ir un poco más la pinza y al final hay ahí problemas con una bolsa con dinero, que ya contaremos más adelante de por qué surge todo esto. Al final de ese capítulo, Koldo como que pues ya recapacita, vamos a decir, un poco, y le pide perdón y da las gracias a John, y ya es cuando La Trieja al completo está unida. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque Koldo al principio está los tres, pero él solamente quiere a Asia, ¿sabes? O sea, están los tres juntos porque tienen su historia, pero como que va por libre. John y él piensa que no, con él nada, con ella todo. Hasta que eso, al final de este capítulo ya le cambia la mentalidad. Entonces hay un clic por parte de Koldo y ya pues es cuando la relación es completamente diferente. Al igual que ya ese spoiler grandioso que lo hemos comentado ya alguna vez, que es la típica frase, la mítica frase que se dice al final, que hace mucha referencia a Física o Química original, que de hecho en la misma serie, yo la primera vez que la vi, yo pensaba que digo, uy, madre, a ver si es que es algo de grabación, que ha salido mal. No, la ponen en bug, o sea, te la ponen como 3-4 veces la misma frase, que es la de me quemaría por dentro, que la dice Asia al final, y hace referencia a una frase que dijo Ruth, el personaje de Ruth, en la sexta temporada cuando se va a Barcelona a la escuela de diseño, y la dicen no sé si fue Alma, que te dolería dejar Madrid, y responde Ruth, me quemaría por dentro. Y esto en tomas falsas se tuvo que repetir 40 veces, y por eso en esta nueva serie Asia, diciendo esa frase, la ponen como 3-4 veces diciendo me quemaría por dentro. Que además, perdón Irene, un segundo, sí. Es la frase digamos, más icónica, o de las más icónicas de Física o Química, porque hasta en el reencuentro, en la carta que supuestamente Ruth mandó para no asistir en la boda, dijo, me quemó por dentro no haber podido estar aquí. Claro, por eso, que es especial, esa escena es especial. Qué bueno. Tú, bueno, aparte, Javi, de decir alguna escena, algún guiño a Física o Química, la original, que te haya gustado especialmente, ¿no? Una escena y un guiño. Bueno, la verdad es que escenas es que hay muchísimas. Sinceramente, creo que a mí me resulta muy complicado elegir una escena, porque sobre todo de lo que más me ha impactado es el tema de La Trieja, lo que más me ha gustado, y lo que ella hablaba, de la evolución que tuvo el personaje de Koldo, me ha gustado mucho, pero sobre todo creo que el momento en el que sale un cierto vídeo a la luz, que es cuando Koldo empieza ahí a decir que no, que es que yo no soy de esta forma, que empieza como a rayarse. Creo que esa escena me gustó mucho, esos momentos me gustaron mucho, porque realmente cuando empiezas a ver un poco la personalidad de Koldo, más parecido al lado de Gorka en ese aspecto, de sentirse como avergonzado, de salir esa parte... ¿Podría decirse que es el nuevo Gorka?
Porque lo dicen que es el nuevo Gorka, lo ponen en algunos medios. Este es el personaje que le da ese toque de macarrilla, por así decirlo, a la serie, pero sin llegar a ese extremo. Pero me gustó mucho porque empezó a tener esa evolución, todo eso fue lo de que detonó la evolución, pasó lo del dinero y ya a partir de ahí tú ves ese cambio en el personaje y la verdad es que eso me gustó mucho como escenas favoritas. Y después si hablamos un poco de referencias a física o química al original, pues obviamente todas las que meten. Me gustó muchísimo, yo creo que incluso me emocionó y creo que Irene estará de acuerdo conmigo, ese momento inicial cuando se ve ahí la foto con todos los personajes de la original, yo creo que fue espectacular, creo que fue la mejor forma de abrir una serie. Sí, tienen como la orla, lo que se llama una orla, ¿sabes? Del instituto del año, pues no sé si era 2008 a 2000... Sí, 8 empezaron, ¿no? No me acuerdo, así, sí. Y aparecen fotos de los alumnos, de hecho son de los primeros, si no recuerdo mal, somos de la primera temporada, que aparece hasta Jan y todo por ahí. Sí. O sea que sí, esa referencia está bastante... Y no hay otra a lo largo de la trama, no hay otra, porque yo esa la he visto, pero no hay otra. No, espérate, déjame. No, a ver, eso, prosigue, Javi. Javi, prosigue. Perdón. Me gusta la referencia a esa y ya después es verdad que no hay muchas referencias como tal. Se menciona eso, el personaje de Irene, en Marta, que lo menciona, y realmente la referencia más grande quizá la ves al final, por lo menos yo, si tú ves otra, me lo cuentas ahora, pero la que más me llamó la atención fue obviamente el cambio de Olimpia al final, ¿no? De volver a ver a un personaje de original aquí como cameo, me gustó mucho, menciona incluso a su hijo, da como una pequeña lección por todo lo que ha vivido, dice que ya en el Surbarán dio mucho tiempo clase y tal, y la verdad es que eso me gustó mucho, creo que fueron las dos referencias que más me han gustado. No sé si Irene ha visto alguna más por ahí. A ver, iba a hacer un pequeño inciso, pero que sí es verdad que el momento de cómo empieza Marta, ya habiendo dicho que había sido alumna de una de las profesoras de Zurbarán, que fue Irene, y tal, empieza la primera clase como la empezó Irene en su momento. Ya está, ese era el inciso, ya está. O sea, otra cosa que nos lleva a Física Química al original. Siento, y después si te das cuenta, la forma de Marta de intentar llevar sus clases es muy parecida a la forma de Irene como daba sus clases. Eso sí me di cuenta yo, que digo, parece que estaba viendo a Irene dando las clases. Eso sí es verdad que me di cuenta yo. Qué bueno. Sí, y a ver, y es que hemos hablado de muchos personajes, pero hay muchos que no hemos nombrado. Yo he dicho, por ejemplo, de Koldo tiene mucha esencia de Cabana y Gorka, pero hay una persona que tiene bastante esencia, lo que pasa que es de otro nivel, porque tiene una familia, vamos a decir, rica, de alto nivel, como le pasaba acabando con su padre, que yo no sé si la gente se acuerda o no, pero hay que conocer, a ver si, pues eso, que la madre a lo mejor no era tanto, pero el padre era de los que ganaba pasta, tal, broncas en casa y todo este lío. Bueno, la madre de Pelayo es un chico que básicamente es una marioneta de su madre, porque es la que le paga todo y tal, y Pelayo es un tío que bueno, que eso, que al principio de hecho es que no te gusta nada, dices que pinta esta persona aquí, qué hace, y luego al final entiendes que el motivo es por el control que tiene su madre sobre él y todo lo que le absorbe. Entonces yo creo que es un personaje del que se puede destacar bastantes cosas, pero así de primeras como si no estuviera, ¿sabes? Sí, totalmente. No sé, y luego al principio, sí, es bien. Y luego Lele, que evidentemente poco hemos hablado de ella, pero bueno, personaje no binario, que juega hasta en el equipo de fútbol femenino y se termina saliendo del equipo de fútbol femenino porque al final la identifican siempre con un género. Y sobre todo más jugando, pues eso, equipo de fútbol femenino. Entonces, claro, ella no quiere que se identifique con el género masculino y femenino, entonces pues, como que termina dejando el equipo y hay un proceso interno personal pues muy grande y muy evolutivo del principio al final. Y por ejemplo, si tuvierais que hablar de personajes que me imagino que han sido bastantes, que han tenido que acarrear la presión social, ¿cuáles diríais? Buah.
Yo creo que Coldo es uno de ellos. Porque Sí, al final es lo que ha dicho Javi. Con el hecho de cuando sale el vídeo a la luz y que vean que está con un chico como una chica, que empiecen a decirle todos, pero te gustan los tíos, no sé qué. Y él es el típico personaje, como yo he dicho, más tipo tirando a Gorka, de ese aspecto macarrilla, y que no se lo toma bien, y cómo después lo va interiorizando, es lo que realmente creo que es el que ha llevado un poco peor ese tema de la presión social, de verse en una situación que realmente no se la imaginaba, no quería aceptarla, sobre todo no quería aceptarla, porque pensaba que no era lo políticamente correcto. También se habla de ansiedad, ¿no? Con el tema de la ansiedad, solamente con el personaje que muere, se sigue viendo. No, se sigue manteniendo. A ver, es que la depresión, la ansiedad, son cosas importantes. Ahora voy a esto. Hemos hablado antes de lo que ha estado diciendo de Coldo, también Marina Bernardo, el personaje de Marina, Carlota, tía, hay un momento también que tiene la presión social porque está con amigas, ella es la única virgen, porque es virgen, lo que pasa que de cara a la gente, por eso te digo que es el papel de influencer, de lo hago todo, tengo novio, me va súper bien, cuando la verdad no es así. Y por presión social de sus amigas tal, ella dice que no, que lo ha hecho, que no sé qué, y luego es cuando se monta el lío que se monta, que si acaso ya lo hablaremos más adelante también. Pero nada, retomo a lo que has dicho, Patri. La ansiedad se habla porque, claro, esto se dice en la serie, la chica que termina muriendo, Silvia, le roba las pastillas a alguien. ¿A quién se las roba? A Bárbara. Bárbara es la chica de la que hemos hablado antes, la que no quiere llamar la atención, tal. Pues esta chica es la que tiene las pastillas, de hecho las sigue tomando y sí habla sobre todo con Iria, que es su mejor amiga de ello, porque ella la obliga un poquillo, vamos a decir. Claro. O sea que el tema... Lo bueno es que toca temas como eso, como la ansiedad, que es algo muy del día a día, desgraciadamente, la depresión, pues eso, la falta, ¿no? La carencia de salud mental, que es muy importante tocarlo a día de hoy, porque es algo que atraviesa mucho a muchos jóvenes a día de hoy, que llega a ser incluso causa de suicidio en España. Y muy altas los suicidios, un porcentaje muy alto. Pues sí, desgraciadamente sí. Y bueno, Javi, tú, por ejemplo, si tuvieras que abordar otro personaje del que no hayamos hablado todavía o algo que quieras comentar acerca de esta nueva generación, ¿qué dirías? Bueno, yo creo que prácticamente hemos tocado un poco todos los personajes, sinceramente, pero quizás hemos dejado un poco por aquí, más por el tintero, el personaje de Dani. Creo que no hemos terminado de hablar suficiente, que es el hermano realmente de la chica que muere y toda la problemática que trae, todo lo que tiene que lidiar, porque al final se queda como hijo único, cuando intentan deshacerse de las cosas de la hermana. La verdad es que son momentos muy buenos y creo que aquí Biel Castaño, que es como se llama él, creo que nos da una interpretación bastante buena, creo que hace un papel muy bueno, quizás no tan llamativo como otros personajes, pero que realmente a mí me gustó mucho, ¿no? Creo que toda esa problemática que tienen durante toda la historia, de hecho hay un momento en el que parece que a él también le ha dado un ataque, se ha como desmayado, se reencuentra con su hermana, la verdad es que son momentos muy bonitos y creo que en ese momento, sobre todo cuando como que pierde el conocimiento, que va al hospital, que parece que va a morir y aparece su hermana, creo que un poco el parteaguas para que él tenga esa pequeña evolución que necesitaba y la verdad es que me gustó mucho. A ver, yo creo que es que a Dani lo que le pasa es que hay un momento en el que se junta todo. Su hermana se muere y en el momento que su hermana se muere, después le dejas novia porque encima, no porque, porque la relación no funciona, no, porque soy lesbiana, o sea, exacto. Luego, sus padres ni aparecen, o sea, él está en una casa en la que está la habitación de su hermana, a la cual le cuesta horrores entrar, y luego encima está solo y tiene las cenizas ahí, que lo que pasa con las cenizas es una historia, yo me quedé loca. Pero sus padres no aparecen ¿por qué motivo? No se sabe. ¿Le abandonan? ¿Sus padres le abandonan o cómo? Los padres se mencionan, no es que le abandonen, pero trabajan, se van de viaje y no aparecen.
Ya está. Esa es... Sí, porque a lo mejor están sufriendo su propio proceso, ¿no? Por la muerte de la hija o lo que sea. A saber. Y luego eso, y luego pues, como dice Javi, no es un personaje que se le haga de notar porque no es un personaje que tenga un carácter ahí súper fuerte, que arrase con todo. No, de hecho es más modosito, más calladito, pero luego al final termina teniendo su historia y al final pues tiene bastante importancia. O sea, creo que también hay un momento en el que Asia, cansada de todo, de lo que está haciendo, de cómo se está comportando tras la muerte de su hermana, le para los pies y le dice las cosas como son, y es cuando él hace un clic. Y es cuando a todo esto ya empieza a entrar en su habitación con el grupo y pasa lo que pasa, que se encuentran ahí la bolsa con el dinero. Que luego también viene el hecho de cómo terminan concluyendo de dónde sale ese dinero. Qué bueno. Y otro personaje, que no hemos hablado de él, el profesor Esteban. Yo creo que es también un punto de inflexión, que es el que acaba con Marta ahí, que llega por parte de la madre de Pelayo. Entonces es el típico profesor que tú le ves, que no te gusta nada, que es el típico chulo prepotente, que no apoya ni ayuda a los alumnos, hasta que conoce a Marta, la profesora, y ya pues la escucha, tiene una conversación con ella y empieza a apoyar y a entender a los alumnos. Muy bueno. Pues hablando ya un poco por zanjar ya, porque si no, nos podríamos quedar aquí hablando de física, química, la nueva generación y de todo este escenario horas. Pero no tenemos mucho tiempo. Hablando un poquito de esta segunda temporada que se viene, que no sabemos cuándo será, esperemos que este año, que no lo dejen pasar mucho tampoco. Javi, tú, para empezar por ti, ¿qué te gustaría que sucediera? ¿Cómo te gustaría que se desarrollaran las tramas? Por cierto, ¿os pareció bien que física o química tuviera la misma canción en lugar de tener que el videoclip está con los mismos los actores igual, tal cual, a los actores de física o química? Entonces es que realmente yo creo que no escuchas física o química si no escuchas esa canción. Entonces es como el icono, el estandarte de este tipo de serie es esta. No se le podía cambiar. Yo para mí si lo hubieran cambiado hubieran metido mucho la pata. Entonces, genial. Eso está muy bien. ¿Y cómo me gustaría que se desarrollara esta segunda temporada? Pues me gustaría que, como he comentado antes, primero que hicieran un poquito más de capítulos. Creo que se ha quedado una temporada muy corta, realmente. Creo que 8 capítulos no han dado para mucho, se han quedado muchas cosas en el tintero. Y sobre todo, como he dicho antes, me ha gustado mucho cómo han explorado las cosas de los alumnos. Creo que lo han hecho muy bien en la mayoría de los casos, pero no tanto el tema de los profesores. Y a mí me gustaría explorar más de los profesores, ver más interacción de profesores con alumnos, como en las temporadas en Física o Química original. Creo que todo eso, si en vez de 8 capítulos ya le metes 12, como es más o menos era una serie normal antes, creo que estaríamos hablando de que ya podíamos explorar más ese tipo de cosas, ver dónde viven los profesores, ver su vida fuera del Zurbarán, que creo que eso también es importante, porque al final los profesores prácticamente los han limitado a estar ahí y a todo lo que ha pasado con ellos ha pasado dentro. No has visto nada fuera. Y creo que eso sería bastante positivo, daría un aire diferente a la serie y a mí me gustaría por lo menos ver ese desarrollo. ¿A ti, Irene? A ver, yo hablando con Javi pienso lo mismo, pero es verdad que si hacen una historia de profesores posiblemente tendrían que meter más elenco de profesores. Porque si nos damos cuenta, los más protagonistas son Ramón, el director, que tampoco es tan protagonista, Brianda, la jefa de estudios, que tiene ciertos puntos de protagonismo dentro del colegio, pero Marta y Esteban ahora mismo son los que posiblemente más historia pueden tener fuera y dentro del instituto, al menos por la importancia que les dan a los propios personajes. Es verdad que de Marta sabes más porque luego te terminan contando que al final resulta que llegó a ser hasta psicóloga, llegó a tener una cita con Silvia, que es la chica que muere, igual que fue psicóloga de Lele. Entonces tienes pequeños detalles que te tiran de sí, es profesora ahora, pero ha estado aquí en este momento con esta persona. Pero es lo que dice Javi, muy de pasada, entonces sí es verdad que incidir un poco en ellos, podrían haber hecho un par de capítulos más, pero insisto, yo considero que tendrían que meter
un par, 3, 4 profesores más para incidir un poco más en sus historias. Claro. De todo... Perdón. Sigue. No habla. Si tú ves en la original estaba la profesora de filosofía, la de literatura, la jefa de estudios, estaba el profesor de educación física, había... Es que de hecho salía la sala de estudios, la sala de los profesores y salían un montón, había como así. Y aquí apenas ves 2, de vez en cuando 3 o 4, pero es como que un colegio que no tiene profesores casi. Exacto. Es un poco... A lo mejor ahí resulta un poco creíble, ¿no? El tema del instituto. Claro, sin profesores de matemáticas... No es increíble, es que estamos acostumbrados a lo mejor a venir de la historia que venimos. Entonces, por eso a lo mejor se nos queda un pequeño gusanillo de podrían haber incidido un poco más en los temas, o sea, el tema de los profesores. Pero vuelvo a repetir, para mí tienen que poner más personajes como profesores y darles evidentemente más atención. Y luego de la segunda temporada que espero, pues yo espero que Asia vuelva a Estados Unidos o no se vaya. Hombre, yo creo que volverá, ¿no? No sabemos, ya. Sí. Yo que espero que salga como les ha salido la primera de bien. O sea... Que haya una tercera. No sé. A ver, eso se vería, pues eso ya imagino que también tema audiencias y todo, porque igual que esta primera ha ido bien en A3 Player Premium, o sea, A3 Player en la plataforma, lo que viene siendo en la televisión pusieron en abierto los 2 primeros capítulos, que fue el miércoles de hace 2 semanas y semana y media, pusieron los 2 capítulos en abierto y no debió de ir tan bien como ellos pensaban. Sin embargo, como en las plataformas ha ido tan bien y había mucha gente que pedía una segunda temporada, pues al final se va a hacer la segunda temporada. Pero bueno, yo espero eso. Cambios, pues evidentemente tú quieres que los personajes tengan siempre cosas nuevas que aporten, pero poco más, tía. Sorpresa como ha sido esta primera y a ver qué nos separa. Recordemos una cosa que te voy a decir, ahora que has dicho lo de las plataformas, para terminar con lo tuyo, Irene, y es que comentaron que esta serie había sido la que más usuarios había hecho que se suscribieran a la plataforma de A3 Player Premium desde el reencuentro de Físico-Química. Y eso ya es... Yo una de ellas, me he suscrito. Por ello. De que nunca haya logrado una serie con todas las que han estrenado, porque la verdad es que hay series muy buenas en A3 Player, han estrenado series muy buenas. Veneno recomendable también. Otra. Exacto, pero que ninguna Maliendre, que se va a estrenar. Maliendre. Pero que ninguna serie haya conseguido ese impacto de conseguir tantos suscriptores desde el reencuentro, yo creo que hace sobre todo replantearte el potencial que tiene la marca Física o Química. Totalmente. Pues yo creo que nos quedamos con eso, podríamos hablar más veces si queréis, haremos otros especiales de capítulos, de lo que queráis, cuando queráis, sois súper bienvenidos a ver si os cuento, porque da para largo, da para un máster de carrera, sinceramente. Pero bueno, ya para finalizar así con una frase y unos adjetivos, ¿cómo definirías tú, Irene, en tu caso, esta temporada, ¿no? ¿Qué adjetivos le pondrías y por qué se la recomiendas a las nuevas generaciones, pero también a las anteriores generaciones? A las que ya tenemos esos 30 que vimos física o química en su día y que estamos tan aferrados a ese física o química que no salimos de ese bucle y preferimos no ver a lo mejor lo nuevo, ¿no? Porque lo vemos que es menos, no sé, un poco más superficial, no sé, por prejuicios. Yo, a ver, claro, yo es que viendo la primera te hablo de primero y principal nostalgia. Es algo nostálgico ver una serie actual con el mismo nombre, con la misma idea de lo que fue una serie hace muchos años que en mi caso me marcó bastante. Entonces, nostálgica, intensa en el buen sentido de la palabra, original porque tiene sus puntos que la hace diferente a otras series actuales, como bien ha dicho antes Javi, Élite, que no tiene nada que ver, y Élite es actual, y era una idea también Élite era como una idea de hacer físico-química también, pero no, para mí no salió la idea que tenía que salir, la verdad.
divertida, y no sé qué más adjetivos, Javi, ¿qué más adjetivos pondrías? Yo tengo un adjetivo muy claro, y es el sorprendente, porque te sorprendes ya que no esperas lo que te vas a encontrar. Total. Buenísimo. Y recomendable, pues recomendable, a ver, yo le diría a la gente, sobre todo esa gente que tanto ha criticado sin verla, por el hecho de justamente de haber visto Física o Química, que yo soy una de ellas, la original, que antes de criticarla se pongan a verla. Y luego ya que critiquen todo lo que quieran. Sobre todo, cuesta mucho ver algo cuando a lo mejor no aparecen, aunque sea uno o dos de los protagonistas, ¿no? Cuando no es un spin-off en toda regla, el que sí que aparecen por lo menos uno o dos de los protas. Ahí es cuando tú tienes que romper el chip y darte cuenta de que los protagonistas, obviamente, ya han hecho su vida, ya han pasado, han a otra generación. De hecho, tú le preguntaron hace poquito tiempo al personaje que hacía de la Yoli, no me acuerdo ahora el nombre. Andrea Duro. Andrea Duro. Y ella dijo, no, yo no quiero aparecer en el reencuentro, no por nada. Mucho cariño a Físico, Química y tal, pero vamos a dejar a Yoli como la jefa de los supermercados y ya está. Y que su ciclo está terminado. Qué bueno, buenísimo. Pues nada, chicos, de verdad, muchísimas gracias por haber estado en este especial dedicado a Física o Química, a la nueva generación y a este reencuentro que ha habido, ¿no? Con nuevos personajes, nuevas tramas y todo nuevo, la verdad. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Irene, gracias, Javi. Y bueno, amigos y seguidores de Veo, Escucho y Os Cuento, nos vemos a la próxima con más contenido. Por favor, dejadnos en los comentarios cuál es vuestro personaje favorito, qué os esperáis de esta segunda temporada, os estaremos leyendo y si queréis más especiales de Física o Química, la nueva generación, adelante, porque Irene y Javi estarán muy dispuestos también a hablar de más, de todo lo que se ha quedado en el tintero. Bueno, hasta la próxima, amigos. Ya sabéis, suscribiros a Veo, Escucho y Os Cuento.